A grabar, a iniciar la grabación. Sí, ya está iniciada la grabación. Muy buenas tardes, doctor Salmo. Muchísimas gracias por su participación, su ponencia. Tenemos el tema de planificación del próximo año lectivo 2025 en los centros educativos. Mijibet, un saludo, parte de nuestro directorio aquí. Y bueno, adelante, doctor Salmo, yo ya estoy grabando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos ustedes. Es un gusto que nos reunamos de esta manera y que podamos ir conversando. Bien, se termina este año 2024 y vale la pena que nos preparemos a un proceso de análisis y revisión de dos temas fundamentales que son los que vamos a tratar el día de hoy. En primer lugar, lo que siempre es muy importante, la temática laboral, y luego hablaremos un poco de los protocolos. A ver, termina el año escolar próximamente, sin embargo, debemos de preparar ya un plan de organización y de revisión. Lo primero que nosotros tenemos que preocuparnos es, desde el punto de vista laboral, en la revisión de los contratos de trabajo. Tenemos nosotros un contrato formato, tenemos nosotros cláusulas que nos permitan pedirle a un trabajador que elabore horas extras. Tenemos nosotros un contrato de trabajo que nos autorice a solicitar que el trabajador labore los días sábados. ¿El contrato de trabajo se ha celebrado por escrito o ha sido simplemente verbal? Y lo más interesante, hablemos un poco de la relación tiempo. Hablemos un poco de el momento de la celebración, el momento de la suscripción, el momento del inicio de la relación laboral y el momento en el que se produce la afiliación al IES. Conversemos un poco acerca de esta temática inicial. Arranquemos. Un contrato de trabajo es válido si se lo celebra de manera verbal o escrita. Las dos formas de contratación son válidas. Sin embargo, como tal, la forma de contratación por escrita es una contratación que le da seguridad especialmente al patrono. ¿Por qué? Porque hay una serie de cláusulas que solamente pueden tener validez, una serie de cláusulas que solo van a tener valor y exigibilidad si es que se llegan a pactar por escrito. Un ejemplo de eso es la cláusula de prueba. Yo no puedo someter a un trabajador a una cláusula de prueba si es que no he celebrado un contrato por escrito. En segundo lugar, y relacionado con esto, si yo quiero exigir que un trabajador se quede horas extras porque resultan necesarias, y si existen ciertas actividades que necesariamente se tienen que llevar a cabo fuera del horario normal, y además de eso, por ejemplo, los días sábados, hablamos de las horas extras o suplementarias y hablamos también de la jornada extraordinaria. En ambos casos, nosotros, para poder exigirlas legalmente y si es que no se cumplen, poderlas sancionar, necesitamos que el pacto se encuentre por escrito. Necesitamos que el acuerdo conste en un contrato de trabajo por escrito. He ahí, entre diversos ejemplos, la importancia de que el contrato de trabajo que nos ligue con el trabajador sea obviamente por escrito. Sigamos adelante. Un error que suele ser común es que el momento en que se celebra el contrato de trabajo, en el que se acuerda contratar a una persona, dista del momento en que a esa persona se le hace firmar el contrato. No. Y más aún cuando tiempo después se procede a su afiliación al IES. Nosotros, independientemente de la práctica que pueda haber al interior del plantel, lo que debemos de tratar es que estos tiempos sean muy, pero muy cercanos.
Si se puede lograr que sean en el mismo día, en el mismo acto o máximo a día seguido, mucho mejor. A fin de poder evitar cualquier tipo de inconveniente, sea que nos visite un inspector de trabajo, sea que nos visite un inspector del IES, o peor aún, si es que llega por mala suerte a ocurrir un accidente de trabajo. Pongo un ejemplo que sucedió en un plantel agremiado. Sencillo, se contrató una persona, se celebró el contrato, pero no se lo ingresó al IES. La política que tenía ese plantel, una política equivocada, era recién ingresarlo al IES cuando la persona había cumplido más allá de 90 días en el puesto de trabajo. Lamentablemente ocurrió un accidente a temprana edad, al inicio casi de la relación de trabajo, lo cual complicó la situación del plantel. Repito, es importante, es necesario que los procesos de contratación y afiliación se puedan llevar a cabo de una manera rápida para poder evitar algún inconveniente legal, alguna denuncia que nos traiga como consecuencia la imposición de una multa. Sigamos adelante. En un plantel educativo, como en cualquier institución o empresa, muchas veces se tienen que llevar a cabo labores fuera de la jornada ordinaria de trabajo, fuera de las 8 horas. Si estamos hablando de la actividad normal, cotidiana, de lunes a viernes, estamos hablando de una jornada suplementaria u horas extras. Si es que esto se realiza, obviamente, un día sábado, estamos hablando de una jornada extraordinaria. Ambas jornadas no pueden ser impuestas, no pueden ser obligadas al trabajador, salvo que el trabajador decida aceptar su ejecución. Yo no puedo obligar a un trabajador a laborar una jornada extra. Yo no puedo obligar a un trabajador a laborar un día sábado. La única manera en que legalmente cabe esto es que el trabajador lo haya aceptado, y la forma de aceptarlo tiene que ser por escrito y, obviamente, a través de un contrato de trabajo. Las cláusulas a través del cual se aceptan esas obligaciones vía reglamento interno suelen también valer. Pero lo más importante, lo que es inobjetable, es esa aceptación que hace el trabajador en el contrato de trabajo. Por eso es que es muy importante tener un contrato de trabajo por escrito y bien estructurado. Ahora, continuemos con el tema de la jornada de trabajo. Sencillo. Pues, ¿qué es lo que nos toca ahora revisar durante este tiempo? ¿Cuál es esa planificación que nosotros vamos a hacer? Bueno, revisar la liquidación de horas extras, revisar las horas suplementarias y extraordinarias que se hayan llevado a cabo a lo largo del año, considerar si éstas han sido o no han sido justificadas, si han seguido, obviamente, el patrón de aprobación y adicionalmente si es que se han liquidado y pagado correcta y oportunamente. Entonces, en ciertos establecimientos educativos se tiene por costumbre, al final del ciclo, evaluar cuánto ha sido la carga, tanto mensual como en el año anual, de las horas extras y del trabajo de los días sábados. Desde ese punto de vista se evalúa si ha sido algo que se lo ha ordenado sin la debida justificación, de la manera excesiva o no, a fin de que en el siguiente periodo lectivo hacer los correctivos del caso. Un tercer tema que vale la pena también considerar en materia laboral es la temática del IES. Siempre nosotros hemos opinado y hemos recomendado que antes de cancelar inclusive el salario, la primera obligación de pago que tiene que tener en cuenta el patrono es pagar los aportes al IES. ¿Por qué motivo? En primer lugar,
porque el pago oportuno y completo de los aportes al IES permite que el trabajador pueda acudir y ser revisado y atendido por los facultativos del Seguro Social. Segundo lugar, si es que ocurre un accidente de trabajo, ese trabajador como tal va a tener la oportunidad de ser atendido y ser obviamente curado por los facultativos del IES. Pero lo más importante de esto es que adicionalmente a lo que yo acabo de comentar, si es que el patrono no se encuentra al día en el pago del seguro social y se produce una denuncia, bueno, al patrono lo pueden multar por esa omisión, lo pueden obligar a que pague lo que debe, aplicando los intereses legales correspondientes y las multas del caso. Pero no solamente se queda ahí ese problema para el patrón, no solamente se queda con una multa, no solamente se queda con la obligación de pago y adicionalmente la imposición de intereses legales, sino que automáticamente ese trabajador gana una estabilidad de 24 meses de estabilidad en la empresa. Y si es que el día de mañana cometo yo el error de sacarlo, tendré que, además de pagar la indemnización general, pagar esa indemnización especial, su última remuneración multiplicada por 24. Es decir, se tendrá que cancelar no una, sino dos indemnizaciones. Entonces, la temática del IES, de la seguridad social, se vuelve muy sensible. No solamente para efectos de que tenemos que proteger al trabajador ante algún riesgo, sino que también si nosotros la incumplimos, nos pueden poner una denuncia, nos pueden poner una multa, nos pueden obligar a pagar el capital, puede iniciarse una coactiva, se aplicarán intereses y adicionalmente a eso es susceptible de que pues traiga como consecuencia que gane el trabajador esa estabilidad. Parece que alguien alzó la mano. Entonces, con la venia de Eh, Gabriela, yo misma, doctor, es que tengo una consulta de la Unidad Educativa San Agustín sobre lo que usted está brindando. Igual para que quede un refresh, lo que veremos hoy es actualización de reglamentos internos y contratos de matrícula, normas sobre admisión y matrícula prioritaria, planificación del próximo año lectivo, tal cual como me lo mandó usted, doctor Salmon, le confirmo. sí, el día de hoy vamos a hablar sobre estas temáticas y adicionalmente a eso vamos a hablar sobre ciertos temas de matriculación y de los protocolos. Continuamos. Bien, eh, hemos hablado un poco acerca de esto. Seguimos. ¿Qué más necesitamos chequear nosotros en materia laboral relacionada con el cierre del ciclo? ¿Qué más se necesita revisar? A ver, es importante revisar la documentación o el expediente del trabajador. ¿Por qué? Porque esa revisión o ese expediente del trabajador, especialmente en los casos conflictivos, nos va a permitir determinar ese trabajador, qué buen trabajador o mal trabajador ha podido haber sido. Si ese trabajador como tal ha abusado en la petición de permisos, de licencias como tal. Entonces, la relación tiempo de permisos, tiempo de licencias versus labores o jornadas de trabajo efectivamente realizadas es muy importante para poder analizar la conveniencia o no de continuar con ese trabajador. Muchas veces la memoria nos hace olvidar que ese trabajador en determinados meses ha faltado un día, 2 días o varios días. Esos procesos de revisión son muy importantes para evaluar, repito, qué tan honesto, qué tan probo ha sido ese trabajador en cuanto al tema de asistencia y cumplimiento. Y en cuanto al tema de asistencia o cumplimiento, ¿ya? También tenemos que revisar el tema del cumplimiento de las políticas internas. Es decir,
todo tipo de disposiciones que a manera de diversas órdenes, convocatorias a juntas y demás, presentación de notas, participación en determinada clase de eventos, ha o no cumplido el trabajador para efectos de poder lograr analizar la conveniencia o no de que ese personal continúe con nosotros el siguiente año. Pasamos un poco a lo que ha mencionado Gabriela, ya, el tema de los reglamentos. A ver, en materia laboral, como tal, en materia laboral, sucede que hay dos reglamentos que son muy importantes. El primer reglamento, como tal, es el reglamento interno de trabajo. Ese reglamento interno de trabajo es una obligación legal que tienen que cumplir las empresas. Deben de tener un reglamento interno de trabajo. Como ustedes saben, ese proyecto de reglamento interno de trabajo lo hace el patrono, lo hace el empresario y lo pone a consideración, a aprobación de la autoridad laboral. Ese reglamento interno no tiene que ser ni conocido, ni evaluado, ni previamente aprobado, ni previamente consultado a los trabajadores, en lo más mínimo. Cuando existe ya la aprobación a través de la resolución del Ministerio de Trabajo, como tal, sencillo, ese reglamento tiene que ser dado a conocer a los trabajadores, a quienes uno tiene que entregarles una copia de ese reglamento interno, copia que puede ser dada en físico o por regla general, lo que se suele hacer, enviarla por correo a los trabajadores. ¿Qué pasa con ese reglamento interno? Ya lo tenemos, ya está aprobado, está vigente. ¿Para qué nos sirve? Bueno, lo que siempre lo hemos dicho. El reglamento nos sirve bajo dos perspectivas. La primera perspectiva es una perspectiva de organización. Yo puedo venir y a través de ese reglamento interno establecer la organización que voy a tener dentro de la empresa. Y dentro de ese proceso de organización, ya sirve para que especialmente los nuevos trabajadores sepan cuáles son las costumbres, las prácticas, los derechos, los estamentos a donde uno puede acudir. Y ese reglamento puede inclusive tener políticas, puede también tener condiciones especiales que en caso de incumplimiento nos sirvan para poder aplicar sanciones. Entonces, la primera parte importante del reglamento es que sirve para este proceso de organización. Pero la segunda parte importante es que nos sirve para poder imponer legalmente sanciones a aquellos trabajadores que incumplan el reglamento interno. Entonces, el reglamento interno nos sirve para esas dos funciones. Nos sirve inicialmente para organizar las labores en la empresa y en segundo lugar, establece obligaciones que en caso de incumplimiento traerán como consecuencia la sanción al trabajador. Tengo el reglamento interno. ¿Puedo mejorarlo? Puede usted mejorarlo. Es decir, ese reglamento interno usted puede actualizarlo. Puede presentarle a la Dirección General del Trabajo un nuevo proyecto que reforme parcial o totalmente ese reglamento interno. Sigamos adelante. El segundo reglamento que es muy importante dentro de las empresas es el reglamento de seguridad e higiene, situación que también se aplica en nuestros establecimientos educativos. Ese reglamento tiene una virtualidad. Es más complicado que el reglamento interno. ¿Por qué? Porque este reglamento de seguridad e higiene, la misma ley manda a que se renove cada 2 años. Y la temática exige que por su naturaleza tenga cierto tipo de aprobaciones previas. Pero ¿qué es lo interesante de este reglamento de seguridad e higiene? Que ya lo vamos a ver más adelante cuando tratemos el tema de los protocolos. Lo interesante aquí es que nosotros podemos establecer
condiciones de seguridad que permitan el día de mañana evitar algún incidente al interior del establecimiento educativo y de hecho, si lamentablemente esto ocurre, dejar a salvo en todo o en parte la responsabilidad de la institución y del representante legal. Seguimos. Dentro de los procesos de revisión que nosotros tenemos que programar para el próximo año, previo al inicio del nuevo ciclo, está el tema de la capacitación y analizar cuáles son los programas que se dieron el ciclo anterior, el año lectivo anterior, cuáles han tenido la debida eficacia y cuáles merecen repetirse o algunos nuevos que deban de darse. Pero junto con esto, hay un papel muy importante del Departamento de Recursos Humanos que no solamente es preocuparse por el seguimiento de los procesos y de la capacitación, sino también del clima laboral. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque a través de cierto tipo de encuestas, que no necesariamente tienen que ser largas, que no necesariamente tienen que ser de más de 10 o 12 preguntas que se formulen, nosotros podemos determinar cómo se encuentra el clima laboral al interior del establecimiento educativo por colectivos de trabajadores, es decir, por trabajadores que tienen labores específicas. Esto es muy importante, esto es muy necesario. ¿Por qué? Porque nos permite analizar cuál es la percepción del trabajador en relación, uno, a las condiciones de trabajo, cuál es la percepción del trabajador, dos, en relación a el tema remunerativo, cuál es la percepción del trabajador en cuanto a las herramientas del trabajo, en cuanto a la relación con los estudiantes, padres de familia y autoridades del plantel. Y estas encuestas, que por regla general resultan anónimas, y esa es la regla general, nos permiten hacer las rectificaciones que resulten necesarias para poder mejorar la paz y el clima laboral al interior de la empresa. Seguimos. Hemos hablado un poco del tema del reglamento de seguridad e higiene, pero es muy importante que el tema de los accidentes de trabajo nosotros lo consideremos adecuadamente. Y uno de los temas o de los ítems que tiene que ser revisado por el Departamento de Recursos Humanos del plantel es determinar qué tipos de accidentes laborales, es decir, relacionados con el personal, se han podido registrar en el año lectivo, a fin de poder establecer las medidas preventivas y las medidas correctivas. Esta labor no solamente puede extenderse a los trabajadores, sino también llevarla a cabo respecto de los estudiantes. Y aquí un punto de orden. Nosotros tenemos una obligación legal, la obligación legal de garantía. Esta obligación legal de garantía es la que a nosotros nos obliga a recibir a un menor y devolver a ese estudiante en el mismo estado en el que lo recibimos todos los días. Y el establecimiento educativo, aunque no se crea, es un establecimiento que puede presentar factores de riesgo, desde un resbalón, una caída, la explosión en un laboratorio y accidentes de otra naturaleza en los que inclusive puede involucrarse el hombre. ¿Qué es lo que sucede? Hay una política en determinados planteles. Esa política en determinados planteles es realizar un inventario de factores de riesgo. ¿En qué consiste el inventario de factores de riesgo? El inventario de factores de riesgo consiste en pasar revista a todas y cada una de las instalaciones del plantel a fin de poder advertir qué puede constituir en un peligro no solamente para el personal, sino también para el estudiante. Este inventario de factores de riesgo permite reducir o anular en ciertos casos los accidentes, repito, tanto del personal
como del estudiante. Hoy por hoy, con la problemática que existe dentro de la ciudad y del país por el tema de las drogas, cuando hablamos de un inventario de factores de riesgo, ya no solamente se habla de accidentes materiales, sino también se introduce la posibilidad del consumo. Y dentro de estos factores de riesgo está definitivamente lugares en donde los estudiantes puedan no solamente golpearse, trenzarse a golpes, tener encuentros amorosos, sino también adicionalmente fumar y utilizar estupefacientes. Entonces, a través de todo este proceso se puede lograr ubicar esos lugares y tomar diversos tipos de medidas. En cierto plantel, en cierto plantel de San Borondón, se llevó a cabo un proceso especial. ¿En qué consistió ese proceso? Para que ustedes lo conozcan. Hay una empresa con domicilio en la ciudad de Guayaquil que tiene como servicio el uso de perros amaestrados y adiestrados en la detección de drogas. Y a través de la contratación de esos animales, se pasa revista en todas las instalaciones del plantel. El perro olfatea donde ha habido consumo de droga. Muchas veces quedan residuos de droga, etcétera. Y ubica esos puntos estratégicos, físicos, en donde no hemos sabido que ha ocurrido eso. Y la ubicación de esos puntos que eran desconocidos permite muchas veces no solamente el control, sino que permite adicionalmente a eso establecer, como se hizo en ese colegio, cámaras de seguridad para poder anular esos puntos. Vuelvo a repetir, dentro del tema riesgos, hoy por hoy el consumo como tal es muy importante evaluarlo y existen diversas estrategias como esta que efectivamente se aplican. Tenemos esa experiencia nosotros con un determinado colegio de San Borondón. Seguimos adelante. Ya estamos próximos a terminar la parte laboral y pasamos al tema de los protocolos, el tema del contrato de matrícula, etc. Es importante también un proceso de evaluación de los conflictos que nosotros hayamos tenido al interior del plantel a nivel judicial, a nivel laboral. ¿Qué tenemos que revisar? ¿Qué tenemos que chequear? ¿Han habido juicios o no han habido juicios? ¿Ha habido o no la necesidad de presentar vistos buenos? ¿Ha habido la necesidad de despedir trabajadores? Bueno, se saca esa información, se evalúa esas decisiones que en su momento se han tomado, se vuelve a revisar esos casos determinando si ha sido correcta o no la decisión adoptada y verificando adicionalmente a eso los procesos de liquidación y pago. Se pasa revista a las condiciones para que un proceso de visto bueno pueda tener éxito si es que nosotros lo vamos a seguir, si es que nosotros lo vamos a llevar a cabo. Adicionalmente, dentro del esquema laboral que nosotros debemos de seguir y debemos de revisar, está obviamente todo lo que se refiere al proceso de inclusión. No solamente la inclusión, hablamos de los estudiantes que tienen ciertas situaciones especiales, sino fundamentalmente, en este caso, a los trabajadores que se encuentren en esa situación. No solamente el proceso de selección, no solamente el proceso de promoción, sino también el proceso de remuneración de estos trabajadores. Seguimos. La rotación del personal también tiene que ser objeto de una evaluación, determinar si efectivamente ha sido una decisión o no adecuada, los beneficios o no de aquella decisión. Y por último, y tomando en cuenta cierto caso que le ha ocurrido a un establecimiento pues amigo, un establecimiento agremiado, en materia laboral resulta muy importante evaluar la forma en que se ha contratado al representante legal,
del establecimiento educativo y la forma en que sus servicios son cancelados. El representante legal del plantel es alguien que goza de una representación legal y está sujeto, obviamente, a las normas del Código Civil. Esa persona no constituye un trabajador. Pero si a ese representante legal se le están cancelando beneficios que solamente debe de recibir un trabajador, como los décimos, como vacaciones, como fondos de reserva, etcétera, o peor aún, si se están haciendo reservas ante una posible jubilación patronal que no procedería, existe la posibilidad, como en efecto ocurrió en un determinado caso, de que esa persona, cuando salga, y más aún si no sale en buenos términos, pueda reclamar indemnizaciones laborales que por ley, en principio, no le corresponden. Termino la parte laboral indicándoles a ustedes lo siguiente. Los beneficios o derechos laborales que tiene un trabajador no solamente son aquellos que están en la ley, no solamente son aquellos que constan en el contrato, sino también aquellos que, por la costumbre o la práctica al interior del establecimiento educativo, se han estado concediendo. Por ejemplo, a manera de ejemplo, préstamos, entre otros. Pasemos a la segunda parte de la exposición que el día de hoy queremos tener con ustedes. Queremos hablar un poco acerca de los protocolos. A ver, ¿qué es un protocolo o qué yo llamo un protocolo? Como ustedes saben, en un establecimiento educativo y además de eso en una empresa, existen reglas, procesos, procedimientos, principios, normas, costumbres, usos. Entonces, todo eso como tal, que es el proceder cotidiano y acostumbrado de la empresa, nosotros podemos formalizarlo y materializarlo en documentos que le den objetividad y que le permitan obviamente a la empresa decirle al trabajador, oye, estas son las reglas, conócelas y cúmplelas. Entonces, esos protocolos no es nada más ni nada menos que aquellas reglas de actuación interna que en diversas materias existen en la empresa y en nuestro caso en la institución educativa. Muchas veces esas reglas o esos principios como tal pueden estar en un contrato o mejor aún en un reglamento, pero lo normal es que existan protocolos instructivos o reglamentos independientes dependiendo de la materia a la que se refieran y esos se tornan obligatorios desde el momento en que se hacen público, se ponen en conocimiento del trabajador y por último, en el reglamento o en el contrato de trabajo se obliga a su cumplimiento. El primero de ellos que yo suelo recomendar es el protocolo de seguridad física. Ese protocolo de seguridad física al interior del plantel lo que permite es seguir cierto tipo de orden, tanto en los procesos de acceso como en los procesos de salida, el ingreso y salida, el acceso o el egreso dentro del plantel, con el debido registro correspondiente, siguiendo las debidas pautas. En ciertos establecimientos que son más tecnológicos que otros, que tienen obviamente más recursos que otros, estos registros se hacen a través de laptops y demás, y en otros sirve obviamente el tema del registro manual o físico. Pero ¿qué sucede? Esto es sumamente importante no solamente por una cuestión de orden, no solamente por una cuestión de seguridad, sino también para poder determinar la presencia o no de determinadas personas, padres de familia o no, al interior del plantel y eventualmente situaciones, insisto, de seguridad. Ahonda más esta necesidad, ahonda más esta necesidad cuando se realizan labores fuera del horario normal,
extracurriculares. Y es más necesario todavía en labores que se realizan el fin de semana o el día sábado. Errores en estos protocolos de seguridad física, de control de ingreso, son los que han permitido, en ciertos casos, situaciones molestosas, vuelvo a repetir, no solo en el horario normal, sino fundamentalmente en labores fuera de ese horario normal, extracurriculares y especialmente los días sábados. Sigamos adelante. El segundo protocolo que yo suelo recomendar que deben de tener en el plantel es el protocolo de vigilancia interna. Es decir, en un establecimiento educativo, determinado grupo, determinada área, se tiene que preocupar del proceso de vigilancia interna haciendo las correspondientes rondas y obviamente chequeando determinado tipo de áreas como los baños, ciertos lugares donde suelen escaparse los estudiantes y demás. Este proceso es sumamente importante a fin de prevenir problemas con los estudiantes. Seguimos. Dentro del tema de los protocolos está el protocolo de emergencias. Este protocolo de emergencias que no solamente se actúa ya físicamente hablando con el tema de la señalización que debe de existir en el plantel, sino adicionalmente con todo lo que es el seguimiento a los planes de prevención de accidentes mayores, brigadas y además el responsable de las brigadas que sepa qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo en el evento de que se tenga que activar uno de esos protocolos ante una situación de emergencia. Dentro de esta área también está el tema del dispensario médico, del personal médico, de los equipos y de eventual convenios que se tengan con terceros para poder ayudar en caso de un accidente. Repito, es necesario tener este protocolo de emergencia que nos permita señalar, por un lado, rutas de escape, situaciones o zonas de peligro, pero adicionalmente a eso, saber qué hacer ante diversas situaciones de fuerza mayor. Y por último, revisar el tema del dispensario médico con el protocolo de actuación, cómo va a actuar el médico, de qué manera se va a comportar la persona, hombre o mujer, doctor o enfermera, que pueda estar en ese establecimiento atendiendo a los estudiantes. Seguimos. Debe de también prepararse un protocolo que pueda servir ante la posibilidad de amenazas externas, especialmente pues en el evento de que, caramba, pues podamos tener o no un atentado, un intento de robo. Seguimos. Dentro del tema, los protocolos, también está el de la seguridad digital, que nos permite, obviamente, poder proteger el tema de los datos personales y ya vamos a hablar acerca de eso. El tema de la seguridad de las redes escolares que pueda establecer el plantel. Y para mí el más importante de los protocolos, para mí el más importante de los protocolos que se tiene que tener es el protocolo de prevenciones de situaciones de violación y de acoso laboral y sexual. Bien, en el establecimiento educativo tienen que haber normas claras que sean de conocimiento del personal, del estudiantado y de los padres de familia para que sepan qué deben de hacer en el evento de que se produzca cualquiera de esas situaciones. A dónde se tiene que acudir, cuáles son los canales como tal que tienen que venir y activar y qué es lo que esperan esas personas, el personal administrativo o laboral que sea afectado, el estudiante y sus representantes, qué es lo que esperan que ocurra. El establecimiento de ese comité investigador y el inicio de las labores pertinentes y la conclusión o no con las acciones que sean del caso. Seguimos adelante. Protocolos de higiene
relacionados con el tema de seguridad e higiene dentro del establecimiento educativo también son necesarios. Creo que todos nosotros hemos visto que hay actividades del ARCSA que, caramba, cierran locales, restaurantes, chifas y demás. Ellos tienen el poder legal para tocar las puertas del colegio y poder revisar, junto con autoridades de salud, ya con otras autoridades de salud como el comisario, poder revisar el funcionamiento de los bares. Y si un bar como tal no presta ningún tipo de seguridad alimenticia, puede imponerse la correspondiente clausura y la sanción pertinente al titular de ese bar. Entonces, dentro de los protocolos de seguridad e higiene también está el tema de los bares, donde se tiene que asegurar que la comida y adicionalmente la forma de cocinarlo ya no presente riesgo alimentario o la posibilidad de una explosión. Seguimos adelante. Dentro de los protocolos o normas de actuación interna del plantel también está el tema relacionado con el transporte escolar y la correspondiente revisión de los carros, la revisión de los antecedentes del conductor del carro y de su eventual ayudante, los protocolos de acción en caso de accidente, los seguimientos, los controles que eventualmente se pueden hacer en cuanto al ingreso y la conclusión de labores, etcétera. Y el último protocolo que yo suelo recomendar que tengan los colegios y los establecimientos educativos es el protocolo en casos especiales, el protocolo en casos de padres problemáticos. Las normas que se tienen que aplicar en esos casos. Cómo poder enfrentar un padre de familia que la intención que tiene es de mandar al colegio, hacer problemas y buscar pruebas que permitan que ese padre de familia pueda sustentar sea un reclamo penal o sea un reclamo civil indemnizatorio. Cuando existen ese tipo de casos, entre otros temas, se tiene que abordar a ese padre de familia no en solitario, sino con la presencia de por lo menos dos o más funcionarios del plantel que dentro de diversa óptica estén ahí y puedan servir de testigos respecto de qué se dijo y cómo se manejó el caso. Esas reuniones tienen que ser pertinentemente grabadas y si se llega a elaborar un acta, ser muy cuidadoso en la terminología del acta. Bien, estos son protocolos que para muchos de ustedes son de uso común, pero es importante tenerlos, es importante formalizarlos, es importante darlos a conocer, no solamente al personal laboral, sino también en ciertos casos a los estudiantes. La tercera parte de esta intervención se refiere al tema de la protección de datos personales. Como ustedes saben, hay una ley y esa ley nos obliga a proteger de una manera adecuada los datos personales. Nosotros en un establecimiento educativo guardamos o registramos datos personales. Esos datos personales se lo hace no solamente al personal que labora dentro del plantel, sino adicionalmente pues a los estudiantes que los registran. ¿Qué sucede? La ley obliga a que estos datos, que aunque sean desde el punto de vista laboral o educativo, pertenecen en ciertos casos a la intimidad o privacidad del titular, sean correctamente custodiados, sean adicionalmente a eso debidamente registrados, que exista una seguridad que impida su manipulación, que impida que obviamente terceros puedan ingresar y tomarlos, cogerlos, copiarlos, plagiarlos, etcétera, y que exista dentro de cada institución, dentro de cada empresa, un responsable respecto del manejo, conservación y cuidado. Recordando que el titular de los datos tiene el derecho a poder conocer cuál es el dato que se ha registrado de él y solicitar, dependiendo de lo que se trate, su debida rectificación o reserva.
Vuelvo a repetir, esta información tiene que ser registrada de una manera correcta. Esta información tiene que ser registrada de una manera inteligente. Muchas veces las reuniones, los registros y las actas que elabora, por ejemplo, el DESE, ante una situación difícil por la que familiarmente puede pasar el estudiante, registra o anota situaciones que no se deben de registrar o, de hecho, utilizar una terminología diferente. Bien, sigamos adelante. Por último, cada año surge la necesidad de que se revise el contrato de matriculación que nosotros tenemos, obviamente con el representante legal del estudiante. La necesidad de que ese instrumento nos permita a nosotros no solamente exonerarnos de cierto tipo de responsabilidades, se torna vital. Ese contrato de matriculación se recomienda revisarlo, actualizarlo, completarlo y que sea un instrumento que no solamente establezca una relación de cambio. Yo te doy esta educación y por esta educación tú me pagas un determinado precio. No solamente que sirva para eso, porque realmente es la parte, aunque suene feo decirlo, menos importante. El contrato de matriculación tiene que ser un instrumento que nos permita, por un lado, asegurar el cobro de lo que nos pueden deber por concepto de pensiones, pero por otro lado, el instrumento a través del cual el padre de familia expresamente y con su firma y rúbrica autoriza ciertas gestiones que nosotros podamos obviamente tomar respecto del estudiante dentro de sus actividades en el establecimiento educativo. Pensemos que ese contrato de matriculación nos sirva para eso, nos sirva para garantizar el pago. En ese contrato puede haber incluido un pagaré dentro de su redacción. En ese contrato pueden haber autorizaciones para diversos tipos de gestiones como revisión de mochilas, etcétera. La importancia de revisar, actualizar, mejorar y completar ese contrato de matriculación es muy necesaria. Sigo. Dentro de estos procesos, ¿ya? Un establecimiento educativo tiene que preocuparse de su gente, del cumplimiento, y por eso surge la importancia o la necesidad de revisar la parte laboral. Dentro de estos procesos que se proyectan, una vez que concluye de manera efectiva el ciclo escolar, es necesario, es vital, revisar los procedimientos que existe al interior del plantel. Y dentro de esto, muy importante es, vuelvo a repetir, el tema de la seguridad de datos. Junto con todo esto, el contrato de matriculación, que es la que nos liga año a año con el estudiante, surge como una pieza fundamental que nos permite pisar en firme una seguridad. Una seguridad. Por favor, el contrato de matriculación es un contrato que vale la pena revisarlo y actualizarlo, establecer límites de responsabilidad institucional. Si tienen alguna pregunta, será un gusto poderlo satisfacer. Doctor, buenas tardes. Una consultita. Nosotros sí tenemos un contrato de matrícula, pero quisiera como que armarme un poquito más para casos que no les quiero dar matrícula al siguiente año. Eso, ¿qué tendría que tener en cuenta para tener como que un respaldo y que no me vayan a demandar por no darles la matrícula a tal alumno? Cuando uno le dice a un estudiante, cuando uno le dice a una persona, no te acepto, lo importante es tener condiciones objetivas para poder decir, no te acepto, a fin de no caer en un proceso de discriminación. La lógica entonces es determinar
¿Cuál es el motivo por el cual usted no quiere aceptarlo? En primer lugar, buscar un motivo objetivo que no signifique una discriminación, un motivo objetivo. Lo segundo, que es una exigencia del ministerio en ciertos casos, que los hemos vivido, es que esta notificación se la haga de la manera anticipada, con la finalidad de que el padre de familia no pueda alegar que se quedó sin la posibilidad de matricular al hijo. Entonces, yo lo que me permito ahí recomendarle es que cada caso se evalúa fundamentalmente de acuerdo a sus circunstancias particulares. Muchas veces quien me obliga a no aceptar es el niño. Otras veces el que me obliga a no seguir manteniendo a ese estudiante no es el niño, sino el padre, el problemático del padre. Entonces, en ese caso hay que estudiar cada uno de los casos para ver la argumentación adecuada, pero teniendo mucho cuidado de que el día de mañana no se hable de una discriminación. Y por otro lado, la decisión que se tome, darla a conocer anticipadamente tanto al padre de familia como en su momento al distrito. ¿Alguien más, por favor? Buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Sí, Hola. mi duda es la siguiente. Sí, mi duda es la siguiente. Dentro del contrato que usted está mencionando, que está diciendo del contrato de las pensiones, porque a veces los papás dicen que por qué 10 meses o algo así, también entraría los padres que son negligentes de que hacen faltar mucho a los chicos por viajes, cuando son extranjeros. Siempre todos los años se prolonga que sean un mes, mes y medio, y luego cuando vienen, no les entregué tareas y piden cosas que no vienen en este caso, que no vienen al caso. Y también con los padres, por ejemplo, que son negligentes de que mandan a los chicos enfermos, ¿todo eso entraría en un contrato? ¿Es válido o no? Por supuesto que sí. Y yo quiero hacerles una recomendación. Y yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Y aprovecho que obviamente está Gabriela aquí. A ver, nosotros siempre buscamos servir las consultas que nos formulen los rectores. ¿Ok? Y los rectores nos llaman y nos hacen consultas por teléfono, por escrito, y con mucho gusto nosotros las resolvemos. Y eso no tiene ningún tipo de costo porque es un servicio que lo da la FEDEC, en este caso a través del departamento legal. Pero algo que nos ha dado buen resultado en ciertos establecimientos educativos en donde yo soy el abogado de planta de ellos, es que se tienen reuniones, charlas y conversaciones con no solamente el personal, sino también se tienen reuniones y charlas con padres de familia. A ver, ¿por qué es importante tener ese tipo de reuniones? ¿Por qué es importante tener ese tipo de conversaciones? Por ejemplo, con el personal, nosotros en ciertos establecimientos educativos solemos tener la charla que se refiere a los delitos sexuales que se pueden producir en un establecimiento educativo. Explicar la naturaleza de los delitos, cuándo se configura un acoso, cuándo se configura un abuso sexual. Explicar y que la gente sepa la sanción, cuánto tiempo puedo ir preso por eso. Entonces, el conocimiento de la ley permite que en este caso el estudiante, en este caso el profesor, conozca lo que puede pasar si es que comete el error de caer en algún tipo de esas conductas. Asimismo, ese tipo de charlas permite que el rector y los administradores, el inspector y demás, conozcan experiencias que nosotros hemos tenido ante esta situación, los riesgos que tiene el plantel educativo, los riesgos que también tiene el rector en la vida práctica sobre este tipo de situación. Por otro lado, en el tema del acoso, también hemos tenido reuniones con estudiantes, ciertos cursos que permiten que ellos conozcan un poco sus derechos y la posibilidad de actuar cuando esto ocurra. Pero lo más interesante es el caso de los
padres de familia. Se suele tener en ciertos casos reuniones con los padres de familias, charlas, en donde se aborda determinado tipo de situaciones. Lleguemos a suponer, existen charlas que se dan a los padres divorciados, en proceso de divorcio, a los padres en situación de separación. Y a esa charla se los convoca a todos ellos y se les explica un poco la política del plantel. Se les explica un poco los riesgos que tiene el establecimiento educativo, ¿ya? Los problemas que suelen darse y la manera de poder evitarlos. Uno se sincera, la ley dice esto, señor padre de familia, yo no puedo hacer lo que usted me pide por estas razones, aquí está el abogado, ya, si usted quiere que nosotros hagamos esto, necesitamos una sentencia, una resolución de un juez, etcétera. Entonces, todo este tipo de situaciones permite que los diversos actores que participan dentro del proceso lo conozcan y no puedan decir yo no sabía. El estudiante, el trabajador y el padre de familia. En el caso que usted menciona, claro, se pueden hacer esas charlas en que se le explica a esos padres de familia que suelen ser negligentes las diversas responsabilidades que pueden haber, no solamente a nivel educativo. Ese tipo de situaciones, para que usted sepa, también pueden ser puestas en conocimiento de la Junta Protectora de Derechos de la Niñez. ¿Ya? El tema de las dificultades que pueden darse al interior del plantel cuando un menor dice, esto me ha ocurrido, me ha tocado un amigo, una amiga, un pariente, etcétera. El padre de familia tiene que conocer las obligaciones legales que tiene el establecimiento de actuar, que no es la gana de complicar al padre de familia, de denunciarlo, de poner obviamente esto en conocimiento de la Fiscalía, del Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos sugerir al interior de la FEDEC? La posibilidad de que se planifiquen desde el punto de vista legal reuniones, en primer lugar, en cada uno de los colegios agremiados, en donde nosotros podamos explicar diversas problemáticas. Entonces, dentro de esas diversas problemáticas está no solamente la problemática laboral, no solamente la problemática sexual, sino también el tema de los conflictos, la solución de los conflictos y demás. Eso tendrá que ser evaluado, obviamente, por nuestro padre presidente, el directorio, ponerlo en consideración del directorio como un servicio adicional, gratuito, que nosotros podemos brindar desde la óptica legal para los establecimientos. Repito, ya no solo el tema de absolver la consulta que tenga el rector o rectora, la persona responsable del área financiera o de recursos humanos del plantel, sino planificar diversas charlas, no solo al personal laboral del plantel, sino también a ciertos grupos de padres de familia que puedan tener ciertos temas que resulten vitales. A nivel de grupo, ejemplo, divorciados o separados y relaciones con el plantel, y por otro lado, el tema de las sanciones. Es válido, se lo puede hacer y obviamente queda esto a consideración de Gabriela, del padre Pepe y del directorio para poderlo ejecutar, Dios mediante, a partir del 2025. Con el debido tiempo, tenemos obviamente las vacaciones en donde se pueden abarcar y abordar estos temas inicialmente con el personal, colegio por colegio. Excelente, doctor. Sí, sí nos vamos a poner a planificar eso, aprovechando también en indicarles que vamos a hacer las visitas en este 2025. Lo hemos pospuesto por 2 años, diversos motivos que ustedes ya conocen a nivel nacional, lo que nos ha afectado a todos, pero sí queremos seguir iniciando las visitas porque eso nos ha ayudado mucho en saber qué es lo que necesitan los colegios federados. Si alguien más tiene una consulta, recuerden que igual es hasta las 5 el taller, entonces por Si favor no tienes, se queden con las dudas.
este es el momento de que puedan aclararlas y que Si puedan tienen, solicitar. si tienen alguna consulta sobre algún otro tema desde el punto de vista legal que quieran hacerlo, no tengo ningún inconveniente. Una situación particular por la que esté atravesando el colegio, por favor, aprovechemos. Milena está alzando la mano. Milena, por favor, active su micrófono y haga la consulta. Si alguien más tiene una consulta, por Buenas favor. tardes. Hola. Mira, una consulta bueno, del día a día. Cuando nos hablan en lo de los contratos, bueno, en las instituciones a veces hay docentes que de pronto salen de la unidad educativa en el trabajo laboral y de pronto bueno, de pronto no piden permiso y le llegara a pasar un accidente. En este caso, ¿responde la unidad educativa o el mismo trabajador? Gracias por su pregunta. A ver, respondamos el tema y vamos a dar diversas ideas para que todos lo entendamos. Un trabajador está sometido a una jornada de trabajo. Durante ese tiempo, el trabajador está sujeto, está a disposición del patrón. Punto. Lleguemos a suponer, yo contrato a María por 8 horas, pero puede ser que María me pida a mí siempre permiso y yo acepte que María, en lugar de estar 8 horas, esté 7 horas. Y se hace eso una práctica común. Y yo no le rebajo, pudiéndolo hacer, esa hora que María no va a trabajar o deja el plantel. Muchas veces esto ocurre con determinados compañeros que son profesores en otros establecimientos privados o públicos. Punto. Si es que efectivamente hay esa costumbre y se ha cumplido por algún tiempo, se genera el derecho del trabajador a reducir la jornada de trabajo, considerarla cumplida y si es que no le rebajan por esa ausencia de esa hora, sencillo, recibir su remuneración íntegra. Esto como idea base. Debo de cumplir una jornada, pero si el patrono acepta reducirme la jornada, eso vale. Y si es que además de eso acepta o decide no bajarme el sueldo por la reducción de la jornada, el tema vale. Si es que ese trabajador sale y se accidenta, obviamente no va a ser responsabilidad del establecimiento educativo porque el accidente no ocurre por consecuencia de la actividad laboral. Sin embargo, hay que notificarlo, porque la presunción es que, como es nuestro trabajador, como está afiliado, obviamente hay la obligación legal, eso establece el Código del Trabajo, de que si ocurre un accidente hay que inmediatamente ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral. Muy bien, pero como ese accidente no se llevó a cabo por nuestra culpa, estando laborando a favor de nosotros, sino porque él se va a otro plantel educativo o a otra actividad, nosotros estamos exonerados de responsabilidad. Sin embargo, por un motivo de seguridad y para evitar cualquier tipo de multa, tenemos que notificarle esta situación, el accidente, a la autoridad laboral. Y por cultura, vale su pregunta que yo agregue algo más. El accidente de trabajo es aquel que ocurre cuando el trabajador se accidenta en el establecimiento educativo, cuando hipótesis 1, cuando el trabajador se accidenta realizando alguna comisión de servicios, el entrenador salió del colegio y va al estadio modelo y se accidenta allá. Segunda hipótesis. Tercera hipótesis,
Cuando el trabajador sale de su casa todas las mañanas y va en dirección al plantel y se accidenta en ese transcurso, en ese movimiento. Y cuarta hipótesis, cuando el personal sale del plantel y se dirige a sus casas y el accidente ocurre en ese momento. Estos dos últimos casos, cuando hay el accidente yendo a trabajar de la casa al trabajo o cuando hay el accidente del trabajo a la casa, son accidentes que se llaman in itinere, nombre medio latín. Somos responsables en ese caso y obviamente habrá que comunicarle esto a la autoridad laboral. No tendremos responsabilidad si es que el trabajador está afiliado. Asumirá la responsabilidad del IES, pero tenemos que notificarla. ¿Cuándo yo me exonero en estos dos casos de responsabilidad? Cuando el trabajador, yendo a trabajar todos los días a las 6:30, 7 de la mañana al plantel, en lugar de venir directo de su casa al colegio, sencillo, se desvía por otro lado. O a la salida, cuando del colegio, en lugar de venir directo a su casa, él se desvía. Cuando el trabajador se desvía, se rompe la cadena y obviamente se suspende la responsabilidad del plantel, porque ya no ha sido un accidente por motivo de traslado. Casa-trabajo, trabajo-casa. Por eso es que es muy importante que en el establecimiento educativo conste en el registro de cada trabajador su lugar de domicilio para poder determinar si ese trayecto es el trayecto lógico, normal, casa-trabajo, trabajo-casa. No sé si está satisfecha su interrogante. Sí, Dios le pague. Y también tengo otra interrogante. Encantado. Dios le pague, muy claro, muy Gracias. preciso. Los profesores o los directivos o los administrativos, cuando con reincidencia están llegando tarde, en estos casos también les aplica la ley o le aplica la ley a la autoridad vigente. Excelente pregunta, excelente pregunta. Y se la respondo de la siguiente manera. Ese es uno de los temas que nosotros, por ejemplo, lo abordamos en las reuniones con los trabajadores. No solamente la temática penal, sexual, sino también la temática laboral. A ver, la jornada de trabajo es el tiempo en el cual el trabajador tiene que estar a disposición del patrono. Muy bien. Cuando uno llega tarde 1 minuto después del inicio de la jornada. Si yo tengo que ingresar a las 7:15 y no llegué a las 7:15, sino que llegué a las 7:16, eso es legalmente atraso. Ahora, veamos el tema objetivamente. ¿Cuándo puede ser sancionado un atraso? El atraso puede ser sancionado desde el primer atraso. Punto. Usted puede llamarle la atención a un trabajador. Las sanciones que se pueden aplicar son llamado de atención verbal, llamado de atención por escrito, una multa y por último, sacarlo al trabajador previo visto bueno. Si el trabajador llega tarde, usted le puede llamar la atención. Si el trabajador sigue llegando tarde, usted puede mandarle un memo y registrarlo dentro del expediente del trabajador. Si el trabajador continúa llegando tarde, usted puede poner una multa, siempre y cuando no sobrepase el 10% de la remuneración. Y si cotidianamente llega tarde, usted podrá sacar a ese trabajador por visto bueno. ¿Cuándo yo puedo sancionar con la salida legal a un trabajador por llegar tarde? Cuando, sin motivo válido, sin fundamento, sin justificación, ese trabajador ha faltado, ha llegado tarde cuatro
4 veces en el mes. 4 veces en el mes. Entonces, si un trabajador llega atrasado 4 veces en el mes y lo tengo registrado, tengo la prueba de que ha llegado tarde y está el registro de asistencia de la manera o forma que sea, sencillo, esa prueba y además de eso, la falta de justificación de la razón del atraso permite que el patrono, el empresario, pueda venir y solicitarle al inspector dar por terminado el contrato de trabajo. Y decirle, señor, no quiero seguir contando con este trabajador porque llega atrasado. Repito, ¿con cuántos atrasos puedo solicitar el visto bueno? Con 4. ¿Qué necesito? La prueba, el registro del atraso y por otro lado, que no exista justificación válida. Esa es la ley en este caso. Gracias, Dios le pague. Muy clara la información. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Mariela creo que había alzado la mano. Sí. Buenas tardes, cordial saludo de paz y bien, doctor Carlos. Muchas gracias por esta valiosa información que usted nos está haciendo. Y bueno, tenía una pregunta también en cuanto al establecimiento de los protocolos. Usted decía de la parte, pues, que todo se debe tener los protocolos correspondientes con sus respectivos registros. Miraba en cuanto al protocolo de casos de padres de familia, que indudablemente a veces, pues usted bien sabiamente lo dijo, no siempre el problema es del estudiante, sino muchas veces de la mala crianza que de pronto están recibiendo o de la crianza inadecuada, digámoslo así. Entonces, ¿ustedes tienen algún modelo o algún ejemplar, qué sé yo, para hacer el protocolo frente a estos padres y si estos protocolos se pueden dejar establecidos desde el proceso mismo de matrícula? Encantado. Excelente pregunta. A ver, en primer lugar, regreso nuevamente sobre este tema. Muchas veces, nosotros le damos importancia a ciertas situaciones que no la tienen. Muchas veces hacemos un contrato de trabajo en el que solamente ponemos nosotros que el trabajador tiene que llegar temprano, que tiene que cumplir las órdenes, que puede cambiar o no de lugar de trabajo, etc. Pero nos olvidamos de poner sanciones en caso de incumplimiento. Muy bien, traspasemos ahora la situación al contrato de matrícula. Nos preocupamos en decir que este es el tipo de educación, que el padre de familia ha leído el currículum, que el padre de familia conoce también el reglamento que existe dentro del plantel, ¿ya? Que el padre de familia se compromete como tal a pagar puntualmente las pensiones, pero nos olvidamos de que ese contrato es un acuerdo en el que yo le puedo sacar legalmente, moralmente, cierto tipo de beneficio. Entonces, yo en ese contrato puedo dejar establecido que el padre de familia conoce y acepta que las reuniones que se lleven a cabo con el personal del DECE podrán ser registradas, grabadas. El padre de familia conoce y acepta que las actas que se firmen deberán de ser firmadas por el padre de familia obligatoriamente. El padre de familia conoce y acepta, por ejemplo, ante la pregunta anterior que nos hicieron, que si es que efectivamente el alumno falta un determinado número de días, se va a reportar esto al distrito y se aplicarán la normativa legal pertinente. Entonces, ciertos temas relacionados con asuntos sensibles podemos irlos barajando en el mismo contrato de matriculación. Pero por otro lado, cuando nosotros hablamos de protocolos, esos protocolos
nos pueden servir al interior del plantel en relación al personal. El manejo que nosotros tengamos tiene que ser un manejo flexible, pero un manejo inteligente. Yo puedo poner cosas, disposiciones, principios en el contrato, yo puedo poner disposiciones en un reglamento y yo puedo, aparte de eso, poner disposiciones en notas, correos que yo le envíe a los padres de familia. Si es que el día de mañana surge un conflicto, ¿qué voy a decir? Oiga, señor, usted firmó un contrato. Aquí está la copia de su contrato. Miren lo que dice la cláusula tal. Oiga, señor, por si acaso, yo he mandado estos memos, he mandado estos correos, correo 1, correo 2, correo 3. Aquí está la prueba. Usted ha estado informado de esta situación. Entonces, los protocolos por regla general se articulan en algún instrumento que nosotros elaboramos al interior del plantel. Y ese tipo de protocolos, determinados artículos claves, se pueden poner también en el contrato de matrícula. Y ciertas situaciones del protocolo se pueden también plantear, refrescar, hacerles recordar, recordarles a los padres a través de correos o memos que uno puede enviarle a los estudiantes a través de todo lo que es el correo o canales institucionales. No se concentre, no se encadene a solo un mecanismo. Usted en la vida práctica tiene diversas formas de dar a conocer diversos hechos a las personas con las cuales usted se relaciona. Y todas valen legalmente. No sé Muchas si... gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Y también, bueno, me permite hacer otras preguntas. Bueno, ahí está lo de los padres de familia, muy bien. En cuanto al seguimiento de estudiantes que a veces pues repercuten en comportamientos no adecuados o que no siempre responden al protocolo de disciplina que se tiene, ¿sí se puede llevar registros firmados por el mismo estudiante? Porque ante la ley de la impunidad de los niños, que no se les puede tocar ni abordar, ¿cómo se manejaría esa situación allí? Porque son comportamientos que a veces son repetitivos, entonces requiere llevar pues el registro y la constancia de los llamados y de las estrategias pedagógicas que los docentes van abordando para la mejora del comportamiento, pero sigue reincidiendo en lo mismo. ¿Cómo se haría entonces de allí? Usted tiene la obligación de registrar eso y tiene la obligación de dárselo a conocer al padre de familia y a través de esos registros usted podrá, luego de eso, con esa documentación, con esa prueba, efectivamente tomar cierto tipo de decisiones como la que formuló una compañera rectora, es decir, tomar la decisión en el transcurso del ciclo, o mejor aún, culminado el ciclo escolar, de no aceptar a ese estudiante. Pero lo importante es que usted tenga, obviamente, un registro que le permita a usted sustentar ante la autoridad educativa el porqué de su decisión, para que ellos entiendan que no es una decisión prepotente ni tampoco discriminatoria. Usted tiene que registrarlo de la forma adecuada, con los términos adecuados, con las palabras correctas que no hagan que el día de mañana la otra parte, el padre de familia, considere que se lo ha insultado a él o al estudiante. Tiene que hacerlo. Muchas gracias, doctor. Bueno, Buenas Sonia, tardes, Cristian, doctor. Jessica. Por favor. a la orden, para Ah, servirla. Le escucho. Hola, buenas tardes, doctor. Hola, para servirla. Buenas tardes, la escucho. A ver, doctor, con el tema del contrato de las matrículas, Sí. tengo una duda. No sé si, o sea, es necesario de pronto
o hacer un contrato por cada departamento? Por ejemplo, porque nosotros, el protocolo de nosotros es, por ejemplo, pasa por DC, pasan a rectorado, a colecturía, secretaría. Entonces, no sé si el contrato tenga que ser uno solo, en donde incluye obviamente todas las reglas que tiene que cumplir el estudiante, los padres de familia, en un solo contrato o debería ser por cada departamento. A ver, la regla general es que nosotros tengamos solamente un contrato de matriculación. Y dentro de ese contrato de matriculación se suelen establecer todas las cláusulas que pueden ser vitales o importantes para las diversas áreas del plantel, especialmente de ese y la parte económica, en primer lugar. Independientemente de eso, se pueden dar también, entre comillas, contratos en diversas gestiones institucionales que tenga el estudiante para con las diversas áreas del plantel. Entonces, aquel estudiante que va a participar en actividades deportivas, sencillo, se puede establecer un documento en donde existan requerimientos especiales, culturales, en actividades religiosas. También existen cierto tipo de condiciones que se pueden plasmar en un documento para la firma del representante legal y para el conocimiento y lectura del estudiante. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Entender que todas las áreas son vitales. No solamente es vital el área económica, financiera y la del DESE. También es vital y muy importante, por ejemplo, la actividad religiosa, la actividad deportiva, y existen ciertas condiciones que se van a tener que cumplir. Y la manera segura, legítima, correcta, ordenada, limitada, con prevenciones, es obviamente dejar ciertas reglas establecidas que sean conocidas por los padres y por los estudiantes. Entonces, por ese lado no se preocupe. No es necesario tampoco que el contrato de matriculación sea una Biblia inmensa, una guía de teléfonos de 20, 30 páginas. No. Lo importante es que existan las cláusulas especiales, limitación de responsabilidad, autorización para ciertas actividades y demás. Pero por otro lado, cada relación que tenga el estudiante con diverso departamento, cada relación que tenga el padre con diverso departamento, tiene que estar, obviamente, debidamente sustentada en condiciones, en principios, en reglas que pueden plasmarse en simples documentos que por regla general no pasan de una carilla, pero que son esenciales, que ponen el resumen esencial de lo que queremos y aspiramos y obviamente lo que más me interesa a mí como abogado, exonerar o limitar la responsabilidad del colegio en cierto tipo de actividades. Listo, doctor, gracias. Y bueno, otra preguntita. En lo que es en el tema del contrato, también se puede poner lo que es el caso de cuando, por ejemplo, ya han pasado 2 meses y se han atrasado con las pensiones, ya que se va a cobrar un recargo, o sea, en la pensión, por este tema, como quien dice, por mora, ya, por esos 2 meses. ¿Se puede poner eso en el contrato? Una. Otra, el tema del uso del uniforme, que incluso nosotros tenemos una de esas reglas, está en el contrato, ya el uso debido y adecuado del uniforme, ya que también firman que el estudiante tiene obviamente que el día que le toque el uniforme correcto, la manera correcta de presentarse. Pero me acuerdo un padre de familia comentaba que cómo pueden, o sea, cómo puede incluir eso en el contrato si ahora ya no es ni obligatorio que el estudiante vaya uniformado. O sea, ¿cómo procedemos nosotros en el caso de que un estudiante, por ejemplo, venga y no cumpla con eso? O sea, venga, no sé, con una ropa cualquiera, no quiere ni con uniforme, pero firmó el contrato. O sea, ¿cómo se procede con el contrato y con la regla que no está cumpliendo? A ver, nosotros tenemos que ser muy honestos en algo. El papel obviamente aguanta todo y lo importante es que el establecimiento educativo tenga algo que lo soporte y lo ayude
en caso de un conflicto grave. Eso es lo primero. Yo, como abogado de los colegios, busco como tal y busco obviamente que el rector y los profesores sean también exonerados de responsabilidad. Para eso necesito tener las pruebas que acrediten que ellos han actuado bien y que son los otros los que han actuado mal. Sigamos adelante. En este caso puntual, ponga esas condiciones en el contrato, no tenga problema, temor o lío con eso. Pónganos. Sigamos. La aplicación de una norma depende de la situación o caso particular. Creo que todos nosotros hemos sido estudiantes y aparte de eso, todos nosotros hemos sido, o algunos de nosotros, hemos sido padres. Sí, hay la obligación legal de, caramba, ir con el uniforme. Y más aún en ciertos casos, en ciertos momentos, en ceremonias, hasta con el uniforme de parada. Pero puede ser que el día de mañana, caramba, algo sucedió, ¿ya? Y se mojaron los zapatos, se rompió el uniforme, se rompió la camisa, se rompió la falda y demás. La aplicación de una sanción pasa por diversos test, la necesidad de la sanción, ¿ya? La persona que comete la falta, el perfil de esa persona, eh, la forma en que comete la falta, la continuidad de la falta, etcétera. Entonces, si nosotros estamos hablando de que es una situación excepcional, simplemente un mero recordatorio. No es que cualquier tipo de falta acarrea obligatoriamente una sanción fuerte. No. Habrá situaciones en las que uno las pasa por alto y habrán otras en las que uno ya aplica cierto llamado de atención y en otros en las que ya aplica otro tipo de sanción. Entonces, yo lo que me permito decirle es, contemple todas aquellas regulaciones que le permitan a usted y al personal estar seguro y aplíquelas con prudencia, con justicia, de manera igualitaria, de una manera proporcional como tal, de una manera razonable. Ese es mi mejor consejo. No sé si la hermana Zoila Gracias. tiene una consulta, de ahí sigue Cristian y al final Astrid. Con eso culminamos. Hermana Zoila, si no tiene la consulta, seguimos con Cristian y luego con Astrid. Por favor, Cristian, adelante con su consulta. Muy buenas tardes. Son dos dudas en sí, rapiditos. La primera, de pronto, si usted nos puede hablar un poco sobre el tema de qué son horas extras como tal y legalmente cómo deberían pagarle estas horas extras a los trabajadores. Ese es un tema. Y la siguiente, ¿pueden las instituciones sancionar, por decirlo así, ¿no? Entre comillas, a un profesor, a un tutor? Porque de pronto le pide las autoridades que reúnan cierta cantidad de dinero a los padres de familia de cierto curso o a los estudiantes para algún evento o algún momento como tal, y resulta que no se llega a ese punto, a esa cantidad de dinero, porque de pronto no pagan todos los padres, algo pasa con el dinero. ¿Puede la institución sancionar al tutor o a la persona encargada del curso por no haber llegado o juntado todo el dinero como tal? Eso únicamente duditas así. Muchas gracias. Encantado. Pasemos de lo último a lo primero. En primer lugar, cierto tipo de decisiones como esa que usted me menciona, obviamente pueden ser decisiones u órdenes que puedan ser calificadas como ilegítimas. Vuelvo a repetir, hay cierto tipo de órdenes que se dan especialmente cuando hablamos de recaudación de dinero que tienen que tener una base legal, contractual, moral
Ya, y aparte de eso, un debido procedimiento. No es tan fácil que el rector diga, profesor tal, recaude dinero con los padres de familia para tal o cual cosa. Los padres de familia tienen simplemente la obligación de pago muy clara, matrícula y pensiones. Punto. Situaciones extras, habrán los debidos contratos que los habiliten, pero situaciones excepcionales, más allá de esas, la ley no las franquea y puede haber una denuncia ante el ministerio. Y el profesor que conozca eso no puede participar porque se convierte en un instrumento de una decisión que puede ser calificada como ilegal. Entonces, mal podría ser sancionado por no haber completado el dinero que le han pedido. Primer punto. Segundo, la pregunta que usted formula sobre las horas extras es muy interesante. ¿Por qué? Porque la respuesta básica normal es que la hora extra o jornada suplementaria es aquel que se da después de la finalización, de la jornada ordinaria. Entonces, si el trabajo es de 7:15 a 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde sería la jornada suplementaria u horas extras. Pero ese es el concepto tradicional de horas extras. La hora extra siempre se ha pensado que solo es aquella que va después de la finalización. Pero una hora extra también es la que puede ser antes de. Entonces me invento. Si el día de mañana, caramba, vamos a hacer determinada actividad y esa actividad obliga a que los profesores no ingresen a las 7 de la mañana al plantel, sino que tengan que ingresar 5:45, porque se va a tener que arreglar cierto salón. Esa hora, que es de 5:45 hasta las 7 y pico, también se reputa hora extra. Entonces, ¿qué es el concepto interesante, legal, bonito? Entender que la hora extra no solamente es la que se hace, se trabaja después de la finalización. La hora extra también puede ser aquella que se realice antes del inicio normal de la jornada de trabajo. Y esta hora extra, el Código del Trabajo tiene sus reglas para poder pagar, que generalmente es un 50% de valor, una diferencia, si es que se pagan, si es que se registran, perdón, si es que se dan en la jornada nocturna o si es que se dan en un fin de semana, por ejemplo, el día sábado. Básicamente eso. Muy buena pregunta, gracias. Listo, muchas gracias. Para servirlo. La hermana Zoila dice que no se le activa el micrófono, pero puede escribirlo aquí en el chat para poderlo indicar. ¿Alguien más tenía una consulta? No sé si nos ayudan, por favor, para que puedan... Buenas noches. Sí, buenas Sí, tardes, yo. doctor. Soy Astrid, mucho gusto. Buenas tardes con todo. Yo tenía una duda. ¿Cuál es la ruta que nosotros como docentes deberíamos seguir cuando existe un padre X que llega a una atención a padres y no le gustó una notificación que se les da como nosotros como docentes de su representado? Y empieza como a amedrentarnos o a sentirnos intimidados. ¿Cuál es la protección que nos podría ofrecer la institución a nosotros como docentes para no sentirnos de esa manera con el temor de que si vuelvo a citar a este padre de familia me va a volver a suceder lo que ya me sucedió? Entonces, ¿cuál sería la ruta que nosotros como docentes podríamos seguir, tomar para no continuar de esa manera y no estar con el temor de que será que lo cito o no lo cito? Esa es mi duda. Bueno, muchas gracias por esa inquietud que usted nos formula. Se entiende que todo establecimiento respalda a su trabajador, y más aún si es un trabajador
que actúa legal y además responsablemente. No conozco ninguna institución que no apoye, que no soporte a un trabajador cuando éste actúa bien. La primera obligación que usted tiene, ya, es una obligación de reportar a su línea de mando la situación por la que usted atraviesa. Usted debe de reportar esto. La manera en que yo, jefe suyo o rector del plantel, puedo hacerme responsable por omitir mi deber de protegerla, la única manera en que yo puedo evitar que me llamen la atención, me sancionen o que usted me reclame, es que yo pueda decir, yo no supe, no me informaron, no me dijeron. Entonces, la primera obligación que tiene el trabajador es notificar a su línea de mando. Esto está ocurriendo, esto está sucediendo. Esa línea de mando como tal debe de actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que nadie, ni los de adentro, ni los de afuera, ni los propios, ni los extraños o terceros, puedan maltratar, acosar o amedrentar a un trabajador. En ese momento hay responsabilidad, no solo de quien molesta, intimida o acosa, sino del jefe superior o rector que sabiendo el tema lo omite o se hace de la vista gorda. Su primera obligación es esa. Tocará obviamente a su jefe realizar las acciones que sean pertinentes. ¿Qué acciones son pertinentes? Obviamente un llamado a atención a ese padre de familia, obviamente que participen otros tutores en esas reuniones, obviamente trasladarla o cambiarla a usted en cuanto a esa actividad para que ya no la realice, recordarle obviamente al padre de familia los derechos que tiene usted como persona, como trabajador y las eventuales responsabilidades civiles y penales. Porque aquí hay que entenderlo y entenderlo bien. Esa actitud del padre de familia puede desencadenar problemas al mismo padre, enjuiciamientos civiles, enjuiciamientos penales. Y nadie los quiere. Y por último, yo simplemente le comento algo. El trabajador tiene el derecho para pedir que el patrono, para pedir que el colegio lo defienda. Pero usted tiene el derecho, si es que el día de mañana un padre de familia le falta el respeto, a usted, por sus propios derechos, ponerle un juicio a ese padre de familia. El día de mañana a usted no le pueden llamar la atención o sancionarla porque usted se haya defendido. Doctor, yo no tengo los recursos para contratar un abogado. Existe la Defensoría Pública y existen, aparte de eso, los diversos consultorios jurídicos gratuitos de las universidades que podrían tomar su caso a nivel civil o a nivel penal. Entonces, o me defiende el colegio o me defiendo yo por mis propios medios. Si tengo para pagar a un abogado, lo hago, y si no lo tengo, voy a un consultorio jurídico de una de las universidades o voy, en su defecto, a la Defensoría Pública que está en 9 de octubre y en Malecón, edificio La Previsora, planta baja, para que tomen mi caso. Y no genero ningún tipo de pago alguno por eso. Dice la hermana Zoila, en el contrato en matriculación nos dice que incluso se escriba que autorice revisar mochilas, pero la ley no permite. Esa es una consulta y vamos también con la última consulta de Alexis y culminamos el taller. Para efectos de seguridad, situación en la que se vive, redactando de una manera adecuada, se puede obviamente dejar establecido ciertas situaciones y más aún si son conocidas y aceptadas por el padre de familia.
No hay ningún tipo de inconveniente en la práctica. Ningún padre de familia que sea honesto, probo como tal, va a rechazar aquella posibilidad. Ahora, se entiende claramente que un proceso de revisión tiene que ser hecho con inteligencia y además de eso respetando siempre la privacidad del estudiante en cuanto a lo que tiene ahí dentro de la mochila. No hay problema con eso. ¿Cuál es la consulta siguiente? De Alexis y culminamos el taller, doctor Salmon. ¿Cómo está? Bueno, sus Buenas órdenes. tardes. Sí, ¿qué tal? Una consulta sobre, ejemplo, cuando uno labora, según el Código de Trabajo, uno ante el seguro consta que trabaja 30 días, ¿verdad? Según eso debe reflejar en el rol, pero si indican que uno trabaja por horas, dicen que solo va a reflejar 28 días de laborables. No sé si será correcto eso en el rol de pago. Una No hay, inquietud que tengo. no hay ningún inconveniente. Más que nada, usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Lo importante es que el registro conste correctamente como trabajador a tiempo completo o trabajador a tiempo parcial y que los registros contables como tal establezcan claramente el cumplimiento de la jornada. Sigo adelante. El cumplimiento de la jornada y su debido registro es el que va a permitir que usted reciba correctamente sus décimos y que con el transcurso del tiempo, Dios mediante, no haya inconveniente para una jubilación suya. Muy amable, Listo. gracias. Acabo de pasar los datos del doctor Salmon y correo también. Recuerden que siempre les pasamos por WhatsApp o ustedes pueden hacer sus consultas directamente al WhatsApp de la FEDEC. Este taller se ha realizado gracias a las hermanas de Bucay, del Colegio Butler, ya que ellas necesitaban este tipo de guía y al mismo tiempo el doctor Salmon nos ayudó con 6 charlas más que vamos a darle seguimiento en el mes de enero y febrero. Este video se los vamos a enviar y también va a estar en la página web, en YouTube, para que lo puedan revisar cuantas veces sea necesario. Recuerden que este tipo de talleres no tienen certificado. Entonces, les agradecemos mucho. Espero que tengan un bonito año con la bendición de Dios. No se olviden que el próximo año vamos a tener muchísimos talleres. Tenemos nuestras bodas esmeraldas de la Fe de Guayas, cumple 55 años, por ende vamos a hacer muchas cosas también con padres de familia y jóvenes. La Miss Ivette, que es parte del directorio, no sé si quiere brindar algunas palabras aquí a ustedes. Buenas tardes, Gaby. Solo para agradecerle al doctor Salmon por sus explicaciones, y él siempre tan gentil, y también por la posibilidad de ampliar para charlas de pronto un poquito más puntuales, incluso con padres de familia. Me parece muy buena la idea, porque siempre más vale estar alerta sobre estos temas, que mejor de una persona tan capacitada. Y bueno, pues que sigamos aprovechando todos los talleres que la FEDEC tiene para las instituciones. Un feliz año de parte del directorio de la FEDEC a cada una de las instituciones y a su personal, por supuesto. Les voy a pedir algo antes que cierren, porfa, tomarnos una foto para poderla compartir en las redes. Vamos a todavía activar esto, no lo hemos hecho en algún tiempo. Mea culpa, pero bueno, vamos a iniciar de nuevo talleres presenciales online, entonces porfa enciendan sus camaritas, los que puedan, y voy a hacer el capture, también voy a encender la mía. Estoy un poco, ya estamos acá después de Navidad, pero a ver, eso. Ay, qué linda la hermana. Un gusto, hermana Mariela, creo que es de Bucay, si no me equivoco, espero podamos visitarla Gabriela. pronto y podernos Y conocer en persona. Y también le agradecemos muchísimo, mi hermana Milena, por ahí está esto, para agradecerle enormemente por habernos apoyado con esta capacitación. Igualmente al doctor Carlos, muchas gracias porque su aporte realmente es muy valioso e ilumina muchísimo para poder iniciar el nuevo año escolar. De verdad, muchas gracias y que el Señor de verdad les bendiga y pues siga multiplicando todo este trabajo tan maravilloso que ustedes hacen. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, hermana. Esperamos verlos el 9 de enero, todos los rectores y vicerrectores, aquí en el almuerzo de Reyes que vamos a tener en la FEDEC Guayas. Ya se está enviando las invitaciones particularmente, pero no se olviden de confirmar, ¿sí?
Bueno, voy a hacer el capture de la foto para ya poderla subir a redes sociales. No sé qué es. Hermanas, chicos, docentes, directivos. ¿Listo? Voy a contar. 1, todos con una sonrisa de que se venga el 2025 muy bueno. 1, 2, 3. Espérense. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho y feliz 2025. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.